Bueno, estamos en comunicación telefónica con Silvia Álava, que es doctora en psicología. Silvia, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo que a mí más me sorprende de esta noticia, fíjate, es como si de repente nos dijeran que vamos a tener que inaugurar un sistema de vida, una manera de vestir nueva en nuestra experiencia vital. Y sin embargo, hasta hace 2 años nadie llevaba mascarilla. ¿Por qué de repente ahora tenemos miedo a volver a estar como estábamos antes, sin ningún tipo de, en fin, de precaución o de cautela excesiva? Bueno, yo creo que aquí hay varios factores. El primero de todo es que hay mucha gente que tiene miedo, porque durante 2 años hemos estado escuchando en todos los medios, es necesaria la mascarilla es lo que nos protege, es lo que hace que no te contagies. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay mucha gente que en estos momentos tiene miedo, porque hay un miedo a ese contagio y porque piensan, entonces no voy a estar protegido. Entonces es importante poder escuchar las emociones, qué es lo que hay debajo, ¿para qué? Para poder ir trabajando ese miedo y así de forma paulatina irse pudiendo quitar la mascarilla. Pero vamos a ver, perdona una cuestión, Silvia. A estas personas es muy fácil quitarles el miedo, diciendo, si tienes miedo a quitarte la mascarilla, no te la quites. Es decir, esto lo único que va a pasar, pasado mañana, cuando entre en vigor la norma, es que va a dejar de ser obligatoria. Pero no es obligatorio ir sin mascarilla. Tú puedes ir con mascarilla cuando te dé la gana. Así es, o sea, por eso yo creo que esas personas quizás no van a tener tanto problema, porque según se vayan sintiendo seguras o vayan viendo que la curva realmente baja, que no nos estamos contagiando, lo más probable es que ellos mismos sean quienes decidan que se quitan la mascarilla. Otro caso diferente es estos adolescentes que ya estábamos hablando de cuidado. El problema no es que tenga miedo al contagio, sino que lo que no quiero es exponerme a que el resto me vea mi cara. Pues, por ejemplo, muchos lo estamos viendo hay personas, o sea, hay niños que empezaron el confinamiento y empezaron a usar la mascarilla y siendo niños, y ahora ya no son niños, ya son adolescentes, tienen que exponerse esa nueva cara a sus compañeros y ahí les genera mucha inseguridad. Y esto es distinto, porque ya no es un miedo al contagio, ya es miedo a que me vean realmente como soy, y ahí sí que es importante el poderse mostrar tal y como son y que no tengan esa mascarilla, ese trozo que les está tapando la cara, para resguardarse en esa falsa seguridad, por así decirlo, en sentirse protegidos porque no se les ve la cara. Pero dime una cosa, Silvia, antes de que la mascarilla fuera obligatoria, cuando llega desgraciadamente la pandemia a nuestras vidas, ¿ese miedo existía? Antes de que eso no fuera obligatoria, sí que existía un poco esa vergüenza o esos complejos de, no quiero que me vean. Entonces, por ejemplo, era muy habitual muchos adolescentes que les veíamos con el pelo tapándoles la cara, ¿no? Lo que pasa es que ahora, ¿qué es lo que han tenido? Bueno, pues ese mecanismo que es la mascarilla, que les ha venido muy bien. ¿Para qué? Para no tener que superar los complejos antes. Los complejos existían, pero ¿qué es lo que ocurría? Que tenías que superarlos sí o sí, porque no teníamos esa posibilidad de ir con mascarilla por la calle. O sea, realmente antes de la pandemia nadie iba con mascarilla. Claro, se me ocurren algunas preguntas que nos desviarían de la conversación, pero para que no se me vaya la idea, déjame que en algún momento te pregunte o salga a colación el miedo que puede derivarse ahora de señalarte como cobarde por no quitarte la mascarilla, que será otro complejo que a lo mejor surja de nuevo cuño, porque ahora se dividirá la sociedad, sobre todo la juvenil, en dos. Aquellos que se quiten la mascarilla y que digan, soy valiente, me muestro como soy, no tengo miedo al contagio, o mira este pringao que no se la quita porque tiene miedo al contagio, porque tiene miedo a que le vean como somos. Luego aquí lo que está entrando un poco el valor de cómo nos están juzgando los demás, de cómo es importante para mí lo que puedan estar pensando los demás. Porque si yo lo que digo, sí, que lo que tengo muy claro es lo que yo siento, lo que yo opino, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que seré más independiente y tomaré la decisión en base a qué, a mis emociones, a mis sentimientos y a mis creencias y a mis pensamientos. Entonces, mucho cuidado con quitárnosla por ese miedo al que dirán, sino que tengo que hacerlo de forma convencida. ¿Por qué? Porque soy un adolescente y sé que lo mejor para mí es exponerme tal cual soy, ¿no? Y que cuanto antes lo haga mejor, o porque entiendo que el peligro ya ha pasado y me siento libre para quitarlo. O sea que sí que es importante no hacerlo en base al qué dirán, porque si no es un poco, es por así decirlo, sacrificar nuestro bienestar y nuestra, por así decirlo, felicidad a lo que vayan a pensar los demás de mí. Y un padre, si se encuentra con este problema, ¿cómo debería reaccionar? Animándole a que se la quite, dándole tiempo, razonando como tú acabas de hacer ahora mismo en voz alta. ¿Cuál sería la actitud aconsejable?
Pues yo creo que lo primero de todo, validar las emociones que hay debajo y llegar y decir, entiendo que quizás no te quieres quitar la mascarilla porque te da vergüenza. ¿Te da vergüenza que te vean la cara? O como, claro, ha pasado tanto tiempo sin que te vean realmente cómo eres, pues quizás te hace sentir un poco inseguro, un poco intranquilo. O sea, lo primero de todo, saber que les estamos entendiendo y que además validamos esa emoción que pueda ir debajo. Y luego una vez que ya hemos puesto encima de la mesa qué es lo que está ocurriendo, pues valorar cuál pueden ser las estrategias. Pues oye, ¿qué te parece si, por ejemplo, puedes empezar quitándote la mascarilla con la gente que es más cercana? Bueno, pues evidentemente con nosotros en casa ya lo hacías, pero con los amigos que son del círculo más cercano, o con los vecinos, o con tus primos, ¿no? O sea, ir un poco viendo, exponiéndote poco a poco, y según se iba sintiendo cada vez más cómodo, ya terminamos de quitarla por completo. Bueno, estoy pensando que tampoco es un problema tan nuevo, ¿no? Porque siempre ha existido, sobre todo en la gente más joven, el miedo a exhibir tu propio cuerpo tal y como es, ¿no? Los complejos de la gente que está más gorda o muy delgada, que no quiere dar clases de natación para que no le vean en bañador, en fin, ese tipo de historias que me imagino que siempre han existido. Siempre han existido, lo que pasa es que es cierto que no teníamos un mecanismo que fuera tan fácil esconder, ¿no?, todos esos complejos como ha sido durante 2 años tener una mascarilla. Por eso es tan importante trabajar la seguridad y trabajar la autoestima de los adolescentes, de los jóvenes, para que sepan, oye, que mi cuerpo es el que es. Y lo acepto, ¿por qué? Porque es el que me permite hacer las cosas y estar vivo. Y es el que es. Y me muestro tal y como soy, con mis granitos o con mis dientes a lo mejor un poco más torcidos, o quizás con más michelines ¿no?, de los que el canon de estándar de belleza podría decir. Porque es mi cuerpo y lo acepto tal y como es. Y yo creo que es el mensaje que tendríamos que trabajar precisamente con ellos, para que se sientan cómodos en sus cuerpos aceptándolo tal y como es. Imagínate que tú eres profesora y que vas a dar clase a partir del próximo miércoles, ya no van a ser obligatorias las mascarillas en los centros escolares. ¿Qué haces? ¿Dejas libertad a todo el mundo para que unos la tengan, otros no la tengan? ¿Aprovechas la oportunidad de unificar el criterio para que la gente le pierda el miedo? Es decir, ¿hay que obligar o hay que ser permisivo? Yo creo que de momento hay que ser permisivo. O sea, lo que nos está diciendo la norma es que ya se puede quitar en interiores, pero no es que sea obligatorio quitarlo en interiores. Por tanto, a partir del miércoles, el que se la quiera quitar, fantástico. El que no, pues le vamos a ir dando un poco de tiempo. Tampoco es obligatorio llegar a decir a partir de ahora lo tienes ahí que quitar. Hay, por ejemplo, otros chicos y otras chicas que son muy conscientes, bueno, pues que con ellos conviven familiares que siguen siendo de riesgo y siguen queriendo tener un poco esa prudencia. Pues tampoco les podemos forzar a que se quiten ahí la mascarilla. Yo creo que a partir del miércoles, yo en concreto sí que soy profe y el miércoles doy clase, lo que pasa es que los míos son muy mayores en universidad, y la decisión será que cada uno haga lo que estime conveniente e ir poquito a poco viendo también qué es lo que ocurre. Bueno, aprovecho que tú das clase a gente mayor para hacerte la siguiente pregunta, porque estamos hablando de los adolescentes como si fueran ellos, digamos, las víctimas de este nuevo síndrome, pero ¿estamos seguros de eso? A las personas más adultas, incluso a las personas ya no en edad universitaria, sino incluso personas de mediana edad, ¿este síndrome no les puede afectar ahora? Claro, o sea, al final, ¿qué es lo que va a pasar? Todas aquellas personas que ya tienen una base de más inseguridad respecto a su cuerpo, respecto a su cara, o por ejemplo, hay personas que les cuesta mucho el expresar las emociones o no quieren que el resto se den cuenta de lo que puedan en un determinado momento estar sintiendo. Y sabemos que las emociones se sienten en el cuerpo, y sobre todo donde más se expresan es en la cara. Durante estos años hemos perdido esa capacidad de expresar a través, por ejemplo, de la boca. No veíamos si la persona estaba sonriendo o no. Teníamos que fijarnos pues si le salían esas patitas de gallo al lado de los ojos para ver si era una sonrisa o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que hay personas que se sienten como desnudas en el sentido de estoy desnudando mi interior, vas a ver exactamente lo que estoy sintiendo, y hay que darles también un poco ese margen de tiempo y sobre todo normalizar lo más pronto posible. Vale, y la última para intentar ser práctico, sobre todo tratando de ayudar a aquellas personas que o bien tengan el síndrome o tengan que ayudar a chavales, a hijos, a sobrinos, a conocidos que lo puedan pasar. ¿Ese periodo de permisividad tiene que ser indeterminado o conviene marcarse plazos? Pues yo creo que va a depender mucho del caso.
¿vale? Va a depender mucho del caso y también de la evolución de la pandemia, que no nos olvidemos que lo mismo ahora llegamos y nosotros decimos, venga, vamos a ir poniendo plazos, en una semana ya te has quitado la mascarilla con un entorno, en 2 semanas con más, en 3 semanas, y lo mismo la situación se revierte, o sea que tenemos que ser en todo momento razonables y escuchar también un poco cómo evoluciona la pandemia, que a lo mejor nosotros hemos dicho, venga, vamos a ir poniendo unos plazos siempre que tengan que estar pactados y acordados con esa persona, pero sabiendo que en cualquier momento se pueden echar marcha atrás. ¿Por qué? Porque la evolución de la pandemia va a ser siempre lo prioritario. ¿Crees que va a afectar más a los chicos que a las chicas o al revés? Yo creo que, fíjate, un poco por lo que estamos viendo un poco en las sesiones, da un poco igual, ¿eh? Podríamos en un determinado momento pensar que había más diferencias de género y no las hay tanto. Tiene más que ver con la seguridad, con la autoestima, cómo nos sentimos con nosotros mismos. Bueno, pues espero que esto también sirva para madurar, porque al final uno tiene que ir aceptándose y eso es un síntoma de que va aceptando la realidad tal como es. No podemos vivir en una realidad imaginada porque eso no nos lleva a ninguna parte. Gracias Silvia por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial como siempre que charlamos. Gracias a vosotros.